Ponemos a grabar. No nos olvidamos de eso y ya comenzamos con esta cuestión. Ahí se suma alguien más. Lo vamos a agregar. Bueno, saben que tenían que tener 11 preguntas de 14 para estar ok, que es el 75%. El que tenga 11 o más de 11 estaría bien. El que esté cercano a eso está más o menos. Y el que está lejos de eso, que creo que no había nadie. Hace un ratito mandé las correcciones. Creo que a todos les había ido bastante bien. Ahí ya se están uniendo. Bueno, y bueno, esto consultarle si les pareció difícil, si tuvieron alguna dificultad más allá de esta pregunta que estaba de más. Fue un error de formulario eso. Si tuvieron alguna dificultad, algo que no les haya quedado claro, ahora vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo las opciones y todo. Yo les voy a poner en la pantalla compartir. Genial. Bueno. Vamos a ir viendo uno por uno y ahí lo vamos a ir cotejando, ¿sí? Vamos a encararlo por acá. Bueno, el tema es el siguiente. El día miércoles, ¿sí? Esto fue como un simulacro, por así decirlo. El día miércoles, sí, ustedes van a tener el primer test donde van a incluir, no van a ser exactamente las mismas preguntas, pero preguntas bastante similares y preguntas de todo lo que hemos estado trabajando hasta esta primera parte. Van a tener sí una hora real. Hoy se los habilité antes por si alguien quería ver el partido. No sé cómo salió Argentina. Se ve que está ganando 1-0 con gol de Messi, pero ¿tienen idea Empató. cómo terminó el partido? Empató. ¿Empató? No te puedo creer. Menos mal que no lo vi entonces. Menos mal. Bien. Bueno, son las cosas del fútbol. Pero bueno, les cuento que hoy les había habilitado un ratito antes, un ratito bastante antes del examen por si lo querían hacer. Pero el día miércoles ustedes van a tener 22 preguntas para hacer y van a tener exactamente una hora. ¿Sí? Esa va a ser el primero de los test. Tengan en cuenta que sí es una evaluación, que sí es con nota. Creo que me preguntaba Gabriel, no sé si está conectado, Gabriel Luque. Pero no es una evaluación donde el que le vaya mal no va a poder seguir cursando o esas cosas, ¿sí? O sea, van a poder seguir cursando normalmente, pero ya los empieza a preparar para lo que va a ser en algún momento este examen final. Tengan en cuenta también como opción, vieron que se está hablando de que a partir del miércoles vuelven las clases, todavía lo que es adultos no, o sea, lo que es universidad, formación profesional, licencia todavía no está reglamentado, pero pensemos que quizás vamos a poder hacer alguna práctica antes de las vacaciones de invierno, ¿sí? Por ahí nos vamos a poder juntar al menos una vez en el centro para hacer alguna de las prácticas. Eso me interesaría mucho porque nos va a dar otra, digamos, otra forma de trabajo y es probable que tengamos alguna práctica, pero vamos a ir como paso a paso con eso, ¿sí? Y bueno, la idea del miércoles es que traten de que si ustedes van repasando las cosas que estuvimos trabajando y todo y tienen alguna duda, consulta, traten mucho de ayudarse entre ustedes en el grupo. Yo en cuanto puedo intervenir en el grupo suelo contestar o si alguien me escribe por Classroom o lo que sea, pero si algún compañero escribe en el grupo y alguien tiene la respuesta, la consulta, hoy estaba viendo que se ayudaron un poco con respecto a esto de la clase, que estaba primero la actividad y después la clase. Esa sería un poco la idea, que se puedan ir dando una mano entre ustedes con algunas cuestiones. ¿Sí? No el día del cuestionario, lo pueden hacer, pero no por el grupo oficial. Pero la idea es que no sea así. La idea es que ustedes tengan en cuenta de que si bien va a tener alguna nota, la idea es que ustedes puedan ver si esos conocimientos se adquirieron, no se adquirieron, igual que el cuestionario de hoy. La idea ahora es que si alguien tiene alguna duda puntual de concepto o algo, la podamos responder y la podamos resolver hoy.
Sí. Jessica, no enviaste el cuestionario. Ok. ¿Lo tenés ahí para enviar? Hola, profe. Yo lo envié, pero como que fue fuera de horario, entonces no me lo permitió, Bueno, no me lo aceptó. dame un segundo que ahí, por eso te pregunto, ¿lo tenés en este momento para enviar o...? Ya lo envié y salí, porque me puso, y como ya habían empezado con la clase, salí. Ah, bien, bueno. Bueno, escúchame, no te preocupes, yo después lo voy a, ¿cómo es? Lo voy a habilitar, que no sé si querés después de la clase o mañana, lo habilito así una horita como para que los que no lo pudieron hacer lo puedan hacer y lo puedan tener en cuenta. Igual lo vamos a trabajar acá, ¿sí? Así que Bueno. no te preocupes. El miércoles sí, tengan en cuenta que va a ser de 7 a 8 y yo siempre lo trato de enviar 7 menos 5, como para que tengan 5 minutitos más para hacerlo. Pero ahí sí Ok. se va a cerrar y ya va a estar ahí. Bueno, podemos ir repasando, ¿les parece por preguntas o quieren encararlo ustedes por alguna duda puntual que les haya generado? ¿Cómo quieren? Por pregunta sería mejor para mí. Bueno, perfecto, vamos por pregunta y vamos a ver a qué apuntaba cada una de estas cuestiones. Bueno, este obviamente es un conector de ¿qué? Hablan si quieren los micrófonos, el chat está disponible. Si me dicen no tengo idea, me estaría asustando. Pero bueno, lo resolvemos. Para proporcionar energía a la placa de video. Bien, eso es correcta la respuesta. Pero ¿a qué pertenece? ¿Es un enchufe o es un conector de qué? De 6 más 2 pines, ¿no? Exactamente, pero ¿de qué Alimentación directa. dispositivo o de qué parte de la PC? Alimentación directa. Es la alimentación directa de la placa de video, es correcto, y pertenece a un conector de la fuente de alimentación. ¿Sí? A eso apuntaba yo con la pregunta, no la que está acá, sino la que les preguntaba recién ahora. Este conector pertenece a la fuente de alimentación y como dicen ustedes, es un dispositivo de 6 más 2 y es una alimentación directa para algunas placas de video. Hay algunas placas de video que cuentan con 6 pines y otras con 8 pines y sirve directamente para enviar energía directa a ese dispositivo, ¿sí? Así que en ese caso la respuesta sería esta, como decía Lautaro, ¿no? Para proporcionar energía a la placa de video. Bien. ¿Dudas con eso? Muchas veces si yo no tengo, si yo no tengo mucha idea de por dónde viene la respuesta, puedo empezar a descartar cuestiones, ¿no? Yo creo que descartaría unidades ópticas y disco duro porque serían conectores o Molex o SATA Power. Y en el caso de las disqueteras tenían el conector propio de floppy, que es totalmente distinto a eso. El que podría llegar a ser más parecido a este conector, ¿cuál sería? ¿Qué conector de la fuente sería el más parecido a este? Placa de video. Este es de placa de video, pero ¿cuál sería parecido que no es de placa de video? La de alimentación a la placa. La alimentación directa al CPU, ¿sí? Que podría ser de 4 pines o de 8 pines y es bastante parecida. ¿Sí? No estaba en las dos opciones, que es la que se denomina como ESP de 12 volts. ¿Sí? Lo que teníamos el pin de, a ver si lo tenemos directamente ahí, de fuente, ATX, ¿sí? Este conector que tendríamos acá. ¿Sí? Este, digamos, podría llegar a ser parecido, que es el de 4 o de 8 conectores. ¿Está bien? Pero bueno, no era el caso. Bien, en la segunda pregunta nos pedía cómo protegernos de las descargas de electrostática. ¿Sí? Cuando se habla de esta sigla de SD, se está hablando de descargas de electrostática. ¿Qué opción les parece que no es? ¿Cuál les parece que no tiene nada que ver?
Miro el chat porque alguien está escribiendo. La primera, Gabriel, no la pudiste responder. Bueno, perfecto. Ten en cuenta que son conectores de la placa, entonces tendrías que repasar por ahí todos los conectores de la placa. El ATX de 24 pines, la alimentación directa, esta alimentación a la placa de video también, lo que es el conector de Molex, de SATA Power, del floppy. Digamos, todo eso lo tendríamos que encarar. Gabriel Luques me dice, no. Ah, la segunda, la de cómo se protegen. Bueno, vamos por las que no son. O sea, ¿cuál es un poco disparatada que no tendría nada que ver? Y la última. Ventiladores. La última es la más disparatada de todas, ¿no? O sea, como que Sí. incluso un gabinete de plástico, de aluminio, no sé, el DeLorean de Volver al Futuro de aluminio, pero bueno, los gabinetes son de chapa y no tiene nada que ver. O sea, por ahí no iría. Después, nos dice, mediante el uso de ventiladores para mover el aire caliente a través del gabinete. ¿Tiene algo que ver la temperatura con la energía electrostática? No. No, listo. Ahí ya hay dos que descartamos. Entonces nos queda mediante la desconexión de la computadora después de su uso o mediante la agrupación de componentes internos a través de la conexión al gabinete. ¿Sí? ¿Cuál les parece que sería de esas dos? Mediante la agrupación de los componentes internos. Claro, ¿sí? Porque tengan en cuenta que el gabinete, digamos, lo que va a tener es una descarga en su propio chasis y agrupando los componentes, digamos, a través de la conexión, todo lo que tenga que ver con descarga. Si yo utilizo una pulsera antiestática para desarmar o algo, vendría con esa opción. ¿Está bien? Yo lo que noto acá es que por ahí cambió un poco la forma de preguntar, pero, digamos, está haciendo referencia a esto. Recuerden que la corriente electrostática es la que nosotros vamos a dar sobre los componentes, ¿sí? La que vamos a descargar nosotros. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos con la que sigue. ¿Qué ranura de expansión utiliza un dispositivo compatible con NVMe? Chan, ¿sabemos lo que es un NVMe? ¿O ni idea? Yo tenía anotado en la carpeta que era una... A ver. Yo puse igual que mi compañero, PCI, porque tenía PCI o PCIe en expansión. Claro, tengan en cuenta que el PCI es PCI Express. ¿Sí? Ah, es LOB de expansión. Bueno, pero a ver, ¿qué pasaba con respecto? Primero vamos a definir o vamos a saber lo que es un NVMe. ¿Sí? Eso, digamos, como que es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Tengan en cuenta que cuando hablamos de discos rígidos, habíamos hablado de un montón de tipos de discos rígidos. ¿Sí? Habíamos hablado de discos rígidos mecánicos o magnéticos, habíamos hablado de discos SSD que tenían conexión SATA. ¿Se acuerdan que habíamos dividido a los discos por tipo de conexión? Que las más viejas se llamaban conexiones PATA o conexiones IDE, las más nuevas se llamaban conexiones SATA o serial ATA. De acuerdo al funcionamiento o de acuerdo a la tecnología que utilizaran, podían ser discos mecánicos o magnéticos que tenían un plato que giraba, podrían ser discos SSD, y habíamos presentado a los discos M2. ¿Se acuerdan de eso? Los discos M2 eran estos discos que parecían como una, digamos, como una memoria y que iban conectados a un slot bastante particular. Y la evolución de ese disco rígido era un disco que se denominaba justamente NVMe. Y fíjense que es bastante parecido al disco M2. Es decir, que si yo miro, por ejemplo,
las características que tiene un NVMe y un M2 son bastante similares, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto o más o menos? Si teníamos acá las dos muescas, era el disco M2. Si teníamos una sola muesca, era el disco NVMe. Pero el formato es bastante particular y bastante parecido. Ahora, a lo que apuntaba esta pregunta es, bueno, ¿dónde conecto digamos, este disco, este NVMe? Fíjense que yo lo empiezo a conectar en unas ranuras que tienen este formato. Se llega a visualizar ahí ese formato que tengo para colocar estos discos. A ver, ahí creo que se ve mejor. Sí, lo tenemos acá. ¿Qué chipset era el que se encargaba de manejar a los discos duros, a los discos rígidos? ¿Se acuerdan de eso? Acá se ve perfecto. El norte. Los discos rígidos, ¿eh? Los discos rígidos. Sí. Miren, lo ponemos acá. Vamos a hacerlo acá. Acá tenemos el esquema, ¿sí? A ver si lo podemos poner un poquito más grande. Fíjense que los discos duros, por lo general, están conectados ¿a dónde? Al sobridge, ¿sí? Es decir que al sur, claro. Entonces, los discos por lo general son manejados por el sobridge. ¿Qué maneja el sobridge? El conector IDE, el conector serial ATA y el conector M2. En el caso de los discos NVMe, yo no sé si alguien lo recuerda, estos sí tendrían que tener muy buena memoria o mirar la grabación cuando hicimos el ensamble virtual, pero cuando hicimos el ensamble virtual que elegíamos los discos para poner, veíamos que las características que tenían los discos rígidos a nivel velocidad de transferencia, de lectura y de escritura, eran muchísimo más altos cuando se trataba de un NVMe. ¿Por qué pasaba esto? Y porque el NVMe se conectaba al PCI Express. Y el PCI Express, que es la misma parte de la etapa de video, se conecta directamente con el puente norte. Entonces, en este caso sería una excepción. Lo que dijo Elena hace un rato de que el disco se conectaba al puente norte, está bien si se trata de discos NVMe. Y este slot chiquitito, que puede ser o M2 o NVMe, se conecta directamente al PCI Express. Es esa tecnología. Es decir, estos discos se conectan a esta conexión. Fíjense que no es igual, ¿sí? Que no es igual a ¿qué cosa? No es igual a lo que sería la placa de video, ¿sí? No es igual a lo que sería la placa de video. Creo que lo tenía en el slide anterior. A ver. Ahí se me fue un poco. Pero no sería el mismo PCI Express donde conectamos la placa de video ni donde ponemos la expansión. ¿Está bien? ¿Vamos con esa idea o no? Sí. Sí, genial. Sí, profe. Al final, las iniciales, ¿qué significan? PCI, NVMe. NVMe en inglés, Sí. no me lo acuerdo exactamente, pero ahora lo traducimos, pero hace referencia a los discos justamente de conexión muchísimo más rápida. ¿Sí? Para que ponemos el acrónimo acá, para tenerlo en cuenta. Y vamos a ponerlo acá para tenerlo en cuenta. Fíjate. ¿Sí? Si lo querés decir en inglés, no estaría mal, pero es En non-volatile castellano, profe. non-volatile memory express, ¿sí? Como Memoria Express no volátil sería la sigla. ¿Está bien? Pero bueno, Bueno, yo lo que tengo que tener en cuenta es, sí, me la pusiste difícil. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que son discos de altísima velocidad. ¿Por qué es altísima velocidad? Porque justamente se conectan directamente con el puente norte y lo hacen a partir de esta interfaz PCI Express. ¿Sí?
¿El M2 es un disco rápido? Totalmente. Pero yo tengo que saber que el NVMe es muchísimo más rápido. También es mucho más costoso. Creo que lo habíamos visto, ¿eso o no? Sí, sí, me parece que sí, profe. Creo que habíamos buscado, no sé, uno de 500 gigas, no me acuerdo ahora. Pero fíjense que, por ejemplo, un SSD común de 500 gigas vale este dinero. Si busco un M2 también de 500 gigas, ¿sí? Bueno, este está más o menos igual, pero si busco un NVMe de 500 gigas, fíjense que el precio aumenta bastante. Sí. ¿Sí? Eso es lo que tengo que más o menos tener en cuenta. ¿Sí? Velocidad y obviamente eso se va a repercutir en costo. Entonces la respuesta correcta era ni USB tipo C, ni SATA, PCI no, y PCI Express era la respuesta correcta. ¿Está bien? Bien, vamos de vuelta acá, a ver si lo podemos visualizar en nuestro... bueno, ustedes lo tienen en formato PDF, yo lo tengo acá en formato PowerPoint. ¿Sí? A ver si lo podemos visualizar acá. También como para que lo tengan y lo vayan buscando, ¿no? Sí, sí. Acá los factores de forma, ¿sí? Bien, perfecto. Factores de forma. Sí, fíjense que los tienen acá. ATX, micro ATX, mini ATX e ITX. ¿Cuál es la opción que eligieron? Mini Mini ATX. Mini ATX, ¿sí? Bueno, fíjense que esa sería la opción correcta y lo tienen, digamos, acá, ¿no? Diseñados para clientes ligeros, ¿sí? Con decodificadores, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de un cliente ligero, estoy hablando de una computadora que no va a ser utilizada para diseño, que no va a ser utilizada para, digamos, para gran performance, ¿sí? Conexiones de oficina, digamos, internet, digamos, aplicaciones que no consuman mucho recurso. A eso hago referencia, ¿sí? No hace falta que se acuerden las medidas de memoria, obviamente, pero bueno, tengan esto a mano por esas cuestiones. Bueno, acá en la pregunta siguiente nos pedía elegir 3 opciones, ¿sí? Si elegían una no estaba bien, vi que un par seleccionó una sola respuesta. Tengan en cuenta que cuando aparece en los cuadraditos en vez de los circulitos, generalmente pide más de una respuesta. Acá decía elija 3 opciones. Bien, y está hablando de salida justamente, ¿sí? Bueno, tal cual. Monitor, auriculares e impresora, digamos, son todas las salidas que tienen dentro de las opciones que tienen. Tengan en cuenta que siempre lo tengo que pensar desde el procesador hacia el dispositivo, ¿sí? No lo tengo que pensar de otra forma. Bueno, y esto que tenemos acá, ¿qué es? ¿Un adaptador de qué? Un convertidor ¿Un convertidor de qué? de HDMI a VGA. Bien. ¿Qué diferencia hay entre un adaptador y un convertidor? Que el convertidor es como un adaptador, pero lo convierte... Convierte la señal analógica en digital, bueno, eso. o digital en analógica, exactamente. O sea, es también un adaptador en un punto, pero lo que hace además es convertir justamente la señal de digital en analógica o de analógica en digital, de acuerdo a cómo sea, ¿sí? Bueno, acá la otra opción es que yo tengo, o sea, si yo reconozco los conectores, ya con las opciones que tengo estoy casi salvado, ¿no? Porque no tengo que diferenciar si es adaptador o no. La diferencia es la siguiente, Gabriel. Por ejemplo, en el conector HDMI o en el cable HDMI, yo puedo transferir en el mismo cable audio y puedo transferir video. En cambio, en el conector VGA solamente puedo transferir video, es decir, no transmito audio. Entonces, ¿qué es lo que hace el convertidor? Por ahí no se ve en la ilustración, pero el convertidor me permite que yo saque por este adaptador, digamos, por esta ficha,
las dos cosas, saque audio y video, y el convertidor va a hacer que por esta salida salga el video y por un jack que tengo al costado me permita sacar el audio. ¿Sí? Entonces convierto la señal digital de HDMI en dos señales analógicas, una de video y otra de audio. Esa sería como la diferencia. Pero bueno, reconociendo en este caso, porque fíjense que DVI no tiene ninguna de las dos, sí tiene HDMI, pero esto es VGA, ubicando esos dos conectores ya estaría ok, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los dos componentes de la computadora que se comunican con la CPU mediante el SoftBridge, ¿sí? Mediante el conjunto de chips del puente sur? ¿Cuáles son los dos? Uno ya lo dijimos, Disco duro. el disco y duro adaptador Ethernet. y el adaptador de red, del Ethernet, exactamente, ¿sí? Esas serían. Tengan en cuenta que tanto la etapa de video, que puede ser tarjeta de video, chips, todo lo que sea, y la RAM, están comunicadas con el Node Bridge. En el norte. En el puente norte, genial. Bueno, esta creo que tiene que ver, nosotros la trabajamos como las herramientas para el taller, ¿no? Acá lo plantea un poco distinto la pregunta. Dice que un administrador de red tiene 3 computadoras. Recuerden que un servidor no deja de ser una computadora. Necesita agregar un cuarto, pero no tiene suficiente espacio para otro monitor y otro teclado. ¿Cuál es el dispositivo que me permite compartir mismo monitor, mismo teclado? El KVM, exactamente, ¿sí? Que sería keyboard, video y mouse, ¿sí? Esas serían las siglas. Nosotros lo vimos como herramientas para el taller cuando queríamos trabajar con más de una PC, pero esta pregunta apunta a lo mismo. Bien, ¿qué puerto me permite la transmisión de video en alta definición? ¿Sí? Con el protocolo, esperen que se termine la pregunta, de DisplayPort. Bueno, ¿se acuerdan que era un estándar que no está presente en todas las computadoras? Por lo general el Thunderbolt suele estar en las computadoras Mac, y bueno, hiciera la respuesta correcta. Bien, bueno, acá tenemos la contrapartida de la pregunta número 1, ¿no? ¿Sí? Y tengan en cuenta que lo tenemos acá en el PDF, ¿sí? ¿Cuál de estas opciones, digamos, sería la que tendría que utilizar un técnico? EPS de 12 volts. Exactamente, ¿sí? La EPS de 12 volts sería la fuente adecuada para sacar. ATX sería la que tendría la alimentación directa de 4 pines, ¿sí? Es el mismo estándar, pero bueno, cambia en ese pequeño... cambian otras cosas también, ¿no? Tiene mayor potencia la otra, pero el estándar sería ese. Está muy bien. Bueno, la que nunca nadie tendría que haber puesto es AT, ¿no? Nosotros la mencionamos como que era una fuente bastante antigua y que no se utiliza más hace bastante tiempo. Así que bueno, esa no tendríamos que haberla puesta. ¿Qué acción puede disminuir el riesgo por electroestática cuando se trabaja con equipos de computación? Trabajar sobre una alfombrilla antiestática. Bueno, perfecto. Acá tenemos trabajar con una alfombrilla antiestática. Fíjense que disminuir el nivel de humedad no sería la opción. Mantener esto es cualquier cosa. Y quitar los teléfonos del área de trabajo tampoco sería, ¿sí? La respuesta sería esa. Que puede ser una alfombrilla antiestática o podría ser qué cosa también. La pulsera. Unos guantes Unos o guantes pulsera. Unos guantes podrían ser, hay unos dedales también que los habíamos mencionado, la pulsera también puede ser. Tengan en cuenta que una cosa no anula a la otra. Yo puedo trabajar con guantes y en alfombrilla o en alfombra. Puedo trabajar con pulsera, con guantes y con alfombra, digamos, ninguna quita a la otra. Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué dispositivo de entrada puede identificar los usuarios según la voz? Bien, perfecto. Identificación biométrica. ¿Qué otra cosa también podría llegar a ser identificación biométrica? La huella digital, ¿sí? El Face ID,
Digamos, cualquier cosa que pueda reconocer de esa forma lo podemos determinar como identificación biométrica. Obviamente escáner, digitalizador y todo eso no sería correcto. Bien. ¿Qué afirmación describe la tecnología de realidad aumentada? Las imágenes del audio en tiempo real. Bien, exactamente, ¿sí? Fíjense que la opción es la segunda, ¿sí? Lo que hace es superponer, digamos, lo que estamos viendo y agregarle información al contexto. Esto fue lo que vimos en la última de las clases, lo tienen ahí en el apunte, pero lo mencionamos. Y bueno, y lo último que dice es, ¿qué tipo de unidad de disco contiene una HD magnética con memoria flash integrada? Sirve como caché no volátil. ¿Cuál es magnético y SSD a la vez? El híbrido, ¿sí? Todo lo que sea híbrido es eso. También lo tienen por acá. En algún lugar lo habíamos trabajado. Bueno. ¿Dudas o consultas hasta acá? Acá, estos. Nada. Quedaron callados. Bueno. Quedamos helados, profe. Ok, bueno. El tema es este. El miércoles, recuerden que a las 7 menos 5 va a estar habilitado el examen. Yo igual les voy a ir escribiendo antes para que lo tengan. La puntuación de 9 tendría que ser 11, digamos, pero tampoco está tan mal. Pero tengan en cuenta que es un 75% del examen bien. En el de 22 creo que son 14 preguntas. Hagan el cálculo después, pero creo que son 14 preguntas. Y ahí sí van a tener una hora y a la hora se corta. ¿Sí? Les va a ir bien. Si tienen dudas antes, hagan las dudas antes. Y bueno, nos veremos el miércoles a las 8 también un ratito como para cerrar y ya vamos a presentar la segunda parte o la unidad 2. ¿Está bien? Profe, Sí. yo no tengo las clases primeras, por ejemplo, yo empecé a cursar en la clase número 6. ¿Me escuchan? Y la anterior, Una cosa antes que sigas. sí, Si se corta, si quieren nos conectamos unos minutos más, los que quieran, los que no ya están liberados, y contesto si tienen alguna duda puntual o algo, porque queda un minuto y se nos va a cortar en medio bueno, de la charla, pero nos conectamos un ratito más. bueno. Las primeras clases las tienen o sea, en el Classroom, yo